En la anterior guía que te voy a dejar por aquí en la descripción, ya has aprendido casi todo lo que debes saber para hablar con cualquier persona. Y ahora literalmente lo único que tienes que hacer es poner eso en práctica. El siguiente nivel, una vez ya has puesto todo eso en práctica, es tener conversaciones profundas. Temas profundos como la espiritualidad. Temas que dejen ver quién eres tú, cómo piensas, cómo ves el mundo y qué valores tienes. La mayoría de gente tiene una vida de mierda. La mayoría de gente nunca ha pasado por un proceso espiritual. La mayoría de la gente nunca ha meditado, nunca ha leído sobre psicología, nunca ha montado ningún proyecto, no se ha ido de viaje a algún país fuera de los comunes. La mayoría de gente nunca ha reflexionado sobre ciertos aspectos de la vida que tú y yo sí hemos reflexionado y experimentado por el hecho de estar en el desarrollo personal y espiritual. Si me sueles escuchar, probablemente has reflexionado, meditado, leído, has cambiado hábitos, has aprendido muchas cosas que la mayoría de gente no sabe. Y por lo tanto, si eres capaz de redirigir la atención, la conversación, serás apreciado como alguien más interesante y diferente. Tus conversaciones mejorarán muchísimo a medida que empieces a hablar de estos temas en el momento adecuado. No puedes hablarlo tampoco en cualquier sitio, en cualquier momento, ni en los primeros 2 minutos de conversación, ni después de 4 semanas. Sin más dilación, hoy vengo a contarte qué trucos, técnicas y consejos he usado yo para llevar las conversaciones a temas profundos y por lo tanto llevarlas al siguiente nivel. Hay que decir que esto que te voy a contar ahora no lo he leído en ningún sitio, no lo he escuchado en ningún sitio. Esto es un conocimiento específico que viene de mi experiencia, la prueba y error y la reflexión de esa experiencia durante los últimos 2 años. Si no has visto la primera parte, tienes que verla, así que, como he dicho, te la dejo por aquí o en la descripción de este episodio, este vídeo, y puedes hacer clic en el enlace. Sinceramente creo que lo que hay en la guía anterior y en esta guía se podría poner en formato curso online, porque de verdad es que es un conocimiento que es tan valioso porque viene de mi puta experiencia y te garantiza que si aplicas eso vas a conseguir mis resultados, que es ser capaz de hablar con cualquier persona y que otros hombres, otros chicos, incluso hombres que tienen 10, 15 años más que yo digan, hostia, ¿cómo lo haces? O sea, enséñame, ¿cómo eres capaz de gestionarlo también? O sea, hasta ese punto llega. Por eso digo, si no te has escuchado y visto el último vídeo, la guía que hice sobre también cómo hablar con cualquier chica, cómo hablar con cualquier persona, tienes que verlo antes, porque esto es la parte 2. Pero sin más dilación, entremos en materia. Y si tú lo que quieres es tener conversaciones más profundas, hay una serie de cosas que tienes que tener en mente y son en concreto 8 puntos, más luego te daré un 9º que es un extra. Pero bueno, empecemos ya. Cuento con que entiendes ya, que tienes ya todo el conocimiento del anterior, porque si no, este de aquí no te va a servir. Pero bueno, empecemos. Punto número 1, truco, consejo, cosa que tienes que tener en cuenta. Número 1 es el contexto. No puedes pretender hablar de temas filosóficos, espirituales, profundos, en medio de un bar que se escucha reggaetón de fondo, que hay gente hablando y gritando y jugando al billar y jugando a los dardos. Ahí no es el sitio. El contexto influye muchísimo. Al igual que no te pondrás a leer sobre cómo meditar en medio de una fiesta, tampoco puedes hablar de estos temas en una fiesta. El contexto en el que tú sacas el tema es importante. Si no estás en un entorno que permita la introspección y la vulnerabilidad, no te recomiendo que saques el tema aún. No pasa nada por esperar. De hecho, puedes incluso invitar a la persona a ir a un bar más tranquilo para hablar tranquilamente y que nos podamos escuchar y ya está. Mucho mejor eso a que saques el tema en medio de un sitio con mucho ruido. Lo que yo he visto es que normalmente el entorno que más propicia la introspección y la vulnerabilidad es un entorno en concreto. Desde mi experiencia, lo que más ayuda es la noche y un lugar en el que se pueda hablar flojo porque no hay mucho ruido. Si te fijas también, los rituales ancestrales de las tribus se hacían de noche. Todas las cosas espirituales suelen ir acompañadas de la noche más que del día. Así que si quieres sacar un tema profundo, tienes más posibilidades de que la persona se abra si es de noche y estáis en un sitio tranquilo y hay confianza y la persona se siente segura y que no va a ser juzgada. El punto número 2 es la presencia. Es imprescindible estar presente. Si no vas a poder estar presente, ni te molestes en llevar la conversación hacia estos lares, hacia estos temas, porque no va a valer para nada. No puedes estar mirando el móvil o lo que está pasando en el otro lado del bar mientras estás hablando de
alguna vulnerabilidad tuya o de la otra persona. No. O sea, tienes que estar 100% presente. El foco tiene que estar 100% en la persona con la que estás hablando. Imagina que estás contando un drama actual o pasado a alguien que mira el móvil cada minuto. No querrás seguir hablando con esa persona. No te sentirás escuchado, no te sentirás comprendido y seguro. Entonces, súper importante. Contexto. De noche suele ser más favorable, en un sitio tranquilo, y estar presente. Punto número 3. Vulnerabilidad. Si quieres que un desconocido se abra contigo y te cuente sus pensamientos profundos, tienes que ser capaz de generar un entorno seguro. Y la mejor forma de generar un entorno seguro es demostrándole a la otra persona que se puede fiar de ti y que esto es un espacio seguro. ¿Y cómo le demuestras eso? Pues demuestras eso mostrándote tú primero vulnerable. Tu vulnerabilidad va antes que la suya. Si tú te abres, la otra persona se abre contigo, porque ya no te ve como una amenaza. Cuando tú te abres, cuando tú te vulnerabilizas, permites que la otra persona lo haga de forma más sencilla y sin tantas barreras. Cuando tú te vulnerabilizas, cuando te abres, la otra persona te ve como un humano real, con sus problemas, con sus defectos, con sus traumas, con sus momentos difíciles. Y como todos hemos pasado por momentos así, la otra persona también se siente reflejada, se puede sentir identificada, y eso crea vínculo. Es imposible crear un vínculo más profundo sin una vulnerabilización. Si tú quieres que la otra persona cree un vínculo contigo, 100% tiene que haber vulnerabilidad. Esto para mí es una verdad y lo tengo comprobadísimo, con muchos ejemplos. El punto número 4 es que este tipo de temas no los puedes tampoco hablar así a la ligera. Al igual que no lo vas a hablar de día mientras estás en la playa tomándote unos mojitos, será más natural que ese tema salga de noche en un sitio tranquilo. También la forma de decirlo es importante. Por ejemplo, para que realmente la conversación vaya hacia esos lares, tú tienes que generar el contexto. Y parte del contexto es cómo transmites el mensaje. Es decir, tu postura y tu voz. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que estés tranquilo, confiado, que hables con un tono más grave, más calmado, más lento, como estoy haciendo yo ahora mismo. Que estés reposado en la silla, cómodo pero erguido, no ni así, ni así echado para adelante, no. Pones normal, reposado, tranquilo, cómodo pero erguido, mirando a los ojos, con ese tono grave. Y si lo dices así, ya crea un poco la vibra de seriedad y de pregunta más trascendental. Si no lo dices así y lo dices en un tono más normal, con voz de pito o más divertido, quedará raro. O sea, quedará como si fuera una broma. Y en vez de inducir a la persona a abrirse, la mantendrás en un tono de jugueteo, de hablar de una cosa más sencilla, no de cosas profundas e irrelevantes, que es lo que nos interesa para crear una conexión más profunda con esa persona. El punto número 5 es apertura y escucha activa. En ese momento en el que la otra persona se vulnerabiliza, solo tienes que escuchar abiertamente. Aunque no estés de acuerdo con la visión, con su forma de pensar, con lo que te está diciendo, con su punto de vista, da igual, tú escucha. No es momento de debatir. No se debate en momentos de vulnerabilidad. Eso te quita de la vulnerabilidad porque debatir te pone en defensa y ataque. Entonces, cuando hay vulnerabilidad, hay escucha, hay silencio, hay espacio, hay apertura. No hay juicio, no hay debate. Entonces, aunque no estés de acuerdo con su punto de vista, hay que escuchar activamente, hay que tener apertura para no debatir y hay que tener escucha activa para que cuando esa persona acabe de argumentar su punto y darte esa experiencia vulnerable, tú puedas seguir profundizando allí, tú puedas seguir preguntando y explorando la verdadera esencia de la otra persona. Punto número 6. Espacio y silencio. Necesitas dar espacio y quedarte callado para que la otra persona se pueda expandir con calma, sin sentir la prisa de que si no habla rápido le vas a cortar. Eso es fatal. Seguro que te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien que, no sé qué traumita tiene de pequeño, que tiene tema para hablar todo el rato y no te deja hablar, y como que te sientes en la necesidad de hablar rápido y no dejar muchas pausas porque si no te corta, ¿sabes? Ese tipo de personas da mucha pereza hablar con ellas, entonces no seas así. Da espacio, da silencio. El silencio está bien. El silencio de hecho sirve para que la otra persona profundice más. A veces
cuando estamos hablando con alguien con quien tampoco tenemos 100% confianza, que sí que estamos seguros pero no hay 100% confianza y estás contando algo que realmente te molesta y es algo muy profundo tuyo, normalmente nos callamos cosas porque nos da vergüenza. Pero si dejas el espacio suficiente y el silencio suficiente, la propia persona se anima a ir más profundo y a vulnerabilizarse más. Y te lo acaba contando. Y simplemente, no por preguntar, sino por callar, por esperar, por dar espacio. Y ahí es donde realmente sucede la conexión. Cuando la persona te cuenta algo realmente difícil de contar para ella. En ese momento tienes que ser comprensivo. No puedes ponerte a hablar tú. En ese momento es de escuchar, de mirar a los ojos, de abrazar quizás. Es vulnerabilidad. Es apertura máxima, es momento delicado. El punto número 7 es que no con todo el mundo puedes ir a estos puntos vulnerables y a esta profundidad. No todo el mundo acepta la introspección y la vulnerabilidad. He conocido personas que están tan metidas en el ego, el beber, el salir de fiesta, etc., que estos temas les abruman y los evaden muchísimo. Pero si te cruzas con una persona así, tampoco te debería interesar. Porque probablemente esa persona está vacía y lo parchea con drogas, fiesta, excesos, con un ego fuerte, con una máscara potente y una coraza muy dura, y no te dejará ver su verdadero yo. Porque ni la misma persona conoce a su verdadero yo. Entonces realmente no te interesa ese tipo de personas porque te van a llevar más problemas, yo creo, que lo que te van a aportar. Porque tendrías que cambiarle todo su set de creencias. Una persona que vive en el ego y no sabe ni que vive en el ego, eso es una barbaridad cambiarlo. Punto número 8. Respeta los límites. No todo el mundo ha pasado por una fuerte introspección y quizás ese momento de vulnerabilidad llega demasiado lejos para esa persona, hasta tal punto que la persona ya no se siente cómoda. O quizá ya esa persona está ya a llorar. Ahí no hay que seguir profundizando. A ver, tienes que valorar tú, pero tienes que respetar ese límite. No empujes ese límite. Está bien hasta donde has llegado, hasta donde ha llegado esa persona y donde ha llegado esa conversación. Al final, está bien hasta donde esa persona quiera llevar la vulnerabilidad. No fuerces cosas. Tienen que salir solas. Y el punto número 9, que es el extra, es enfatiza la importancia. Este es un punto más de... Imagínate que quieres entrar a hablar un poquito de temas más profundos, pero no sabes cómo llegar a este punto y estás en un ambiente así más juguetón, ¿sabes? Imagínate que no has sido capaz de crear el contexto, que no has sido capaz de crear el entorno en el que se puede dar esa vulnerabilidad, pero aún así quieres intentar llegar a esa vulnerabilidad de forma rápida. Una forma que he visto que es eficiente es enfatiza la importancia. Déjame que me explique, porque es un poco raro. Cuando tú enfatizas la importancia, lo que estás haciendo es que estás creando una emoción en esa persona. En plan, uy, a ver qué me va a decir. Uy, no sé por qué es tan importante esto que me tiene que decir. Uy. Y siente emoción. Y eso está bien. Crear emociones en las otras personas está bien. Muy bien. Y además pone a esa persona en presencia total, plena y en escucha activa. Recuerdo que una vez hice algo así y funcionó bien. Le dije a la chica, tengo una pregunta muy importante que hacerte. Y se lo dije así, serio, calmado, con voz un poquito más grave. Tengo una pregunta muy importante a hacerte, mientras le miraba a los ojos. Me da la sensación de que puedes tener un punto de vista interesante en este tema por lo que me has dejado ver hasta ahora. Y tengo curiosidad. ¿Cuáles dirías que son tus aprendizajes más grandes de los últimos años? La pregunta no es para tanto. Ya lo ves, tampoco es una pregunta de ir a vulnerabilizar que flipas. Pero tampoco quieres eso si no estás en el punto. Es un poco para ir entrando en ese terreno, para ir redireccionando la atención, la conversación, el flow hacia temas más profundos, más interesantes, más filosóficos, espirituales y tal. Entonces la pregunta no es para tanto. Has puesto más hype y peso de lo que realmente tiene. Pero eso pone a la persona en un estado de presencia e interés. Y de ahí, en función de lo que esa persona te responda, tú puedes quizás comentar algo en relación a lo que te ha dicho esta persona que te vulnerabilice a ti, para que la otra persona se sienta cómoda para ir más profundo. Como hemos dicho, cuando tú te vulnerabilizas es cuando la otra persona se empieza a abrir, a vulnerabilizarse. Y esto sería mis aprendizajes en torno a esto. Cómo llevar una conversación hacia temas más profundos. No hay tanta chicha como en la guía anterior, porque
La guía anterior es masiva, hay mucho contenido y muchos aprendizajes. En torno a esto, al final es una subsección de esa guía, pero que me apetecía hacerlo en un vídeo aparte. Y por último vamos a repasar los 9 puntos para tener conversaciones más profundas. Punto número 1, el contexto es súper importante. No es lo mismo sacar el tema de noche en un sitio tranquilo que de día en una fiesta en la playa, obviamente. Contexto, presencia, vulnerabilidad, el cómo decirlo, la forma en la que tú transmites el mensaje, con tranquilidad, con confianza, con un tono más grave, calmado, lento, reposado en la silla, cómodo pero erguido, mirando los ojos, etc. 5, apertura y escucha activa. No interrumpir a la persona, no poner tu juicio en esa persona, sino mantenerte abierto y escuchando lo que dice sin interrumpir, que ese es el punto 6, espacio y silencio. Normalmente cuando tú estás haciendo escucha activa ya de por sí estás generando este espacio y este silencio, pero lo pongo aquí para enfatizarlo. Cuando tú dejas ese espacio, cuando tú estás cómodo con ese silencio, miras a los ojos a la persona mientras te cuenta algo vulnerable. Si te mantienes callado, normalmente esa persona va un poquito más profundo. Y ahí es donde está lo interesante. Punto número 7. No con todo el mundo vas a poder llegar a tener conversaciones profundas porque hay gente que no tiene nada de introspección y no es imposible. Punto número 8. Respeta los límites. Si esa persona ya ha llegado al límite y ya ves que seguir indagando ya sería too much, sería demasiado, pues ahí cortas y está bien. El límite lo pone la otra persona. Y punto número 9, que era el extra, que es enfatizar la importancia, que este es un truquito que te doy para cuando quieras llevar la conversación hacia temas más profundos para crear esa conexión. Pues esto se usa en contextos en los que no son del todo buenos, pero aún así quieres ir a tocar estos temas. Entonces, eso, puedes enfatizar la importancia. Te tengo que comentar algo súper importante. Quiero que me escuches con toda tu atención, porque esto es muy importante. Luego le haces una pregunta así para empezar a redirigir el flujo de la conversación hacia algo más espiritual, introspectivo, etc. Porque le quita de la onda en la que estaba de diversión, de humor y de no sé qué, para, hostia, a ver, espérate, ¿qué me va a decir? Y entonces ya como que rediriges un poco y calmas la energía para poder empezar a tratar estos temas. Esto es lo que yo he visto que me ha servido en los últimos 2 años. Realmente, todas las veces que he querido entrar en temas más profundos lo he conseguido y es siguiendo esto que te estoy mostrando aquí. Así que creo que es bastante práctico. Es mucho de entenderlo y ser capaz de aplicarlo. No es algo como muy de decir, haz esto y ya, pero sí que es un poco una guía, una estructura que tú tienes que seguir. Y si haces eso, es muy probable que consigas tener una conversación más profunda y llegar a temas como la espiritualidad o temas que dejen ver quién realmente eres tú, quién realmente es la otra persona también, cómo piensa ella, cómo veis el mundo, qué valores tenéis. Y también puedes aprovechar ese momento de hablar sobre temas más profundos para sacar temas, dificultades que hayas tenido tú y que hayas ya sobrepasado, porque eso creará conexión con esa persona. Así que esto es el resumen. Esta es la mini guía sobre cómo tener conversaciones más profundas. Si consideras que lo que te estoy contando tiene sentido y lo podrías aplicar, pero aún así sigues teniendo dudas, como dije en la guía anterior, puedes hablarme por Instagram y podemos hacer alguna llamada, podemos agendar una llamada y podemos ver más tu caso concreto, qué cosas quizás estás fallando, algunos ejemplos que ya tengas, o ver qué estrategia podemos encontrar para que puedas de forma más sencilla y menos brusca encontrar un entorno en el que puedas poner en práctica toda esta guía. Y poco más. Si consideras que el contenido que traigo es interesante, pues te agradecería si lo compartes con alguna persona que creas que le pueda servir. Si no, con seguir al podcast o suscribirte al canal de YouTube es suficiente. Y nada más. Como siempre, disfruta de la vida y nos vemos el próximo día. Chao, chao.